Imperio alemán. Hola, ¿cómo están? En esta presentación les vamos a hablar sobre el Imperio Alemán. Como sabrán ustedes, el Imperio Alemán fue la forma de Estado que existió en Alemania desde su unificación y la proclamación de Guillermo I como emperador en 1871, hasta que se convirtió en una república después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Durante sus 47 años de existencia, el Imperio Alemán surgió como una de las economías industriales más poderosas de la Tierra, y una gran potencia, hasta que se derrumbó después de su derrota militar en la Primera Guerra Mundial, por lo que es un imperio bastante interesante del que vale la pena hablar un rato. Causas del Imperio Alemán. Bueno, la principal causa fue el Congreso de Viena, que llevó a la creación de la Confederación Germánica, una unión establecida en 1815 que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. A partir de ella tomará cuerpo la nación alemana. Luego del Congreso de Viena, Alemania estuvo marcada por una política de restauración que tenía como objetivo restablecer las relaciones de poder entre los estados nacionales del antiguo régimen. Otra causa sería la Revolución de marzo de 1848, derivada de numerosas protestas causadas por los movimientos democrático-burgueses y las políticas que se oponían a la nación. Los miembros de la revolución por la recién formada Alemania crearon el primer parlamento democrático, la Asamblea Nacional de Frankfurt, y la mayoría de los estados alemanes decidieron unirse en una base constitucional. El gobierno federal alemán siguió existiendo, después de la supresión violenta del movimiento revolucionario bajo la dirección del bando austriaco. Desde el comienzo de la década de 1860, en los estados alemanes se formaron los primeros partidos políticos, en el sentido moderno, y en 1864 el gobierno federal había llegado a una alianza unificada de gran importancia con Austria. Otra causa fue la disputa sobre Schleswig-Holstein en 1866, en la que los alemanes iniciaron la guerra austro-prusiana, donde los austriacos lucharon contra los ejércitos de Prusia y algunos estados del norte de Alemania, junto a Italia y los Estados Unidos del Sur. Después de la derrota de Austria, al final de la Confederación Germánica se creó la Confederación Alemana del Norte bajo el liderazgo de Prusia. Y como última causa tenemos la Guerra Franco-Prusiana, en 1870, que culminó con la victoria y unificación de los estados alemanes. Bien, ahora que ya abordamos las causas, sigamos con el desarrollo de este imperio. Desarrollo del Imperio Alemán. Alemania se había convertido en una nación y una potencia mundial. En 1871, 39 estados independientes se unieron. Con la unidad se produjo un periodo extraordinario de energía y expansión económica. En 30 años, la participación de Alemania en el comercio mundial aumentó en un tercio, y en 1914 Alemania era la nación industrial más poderosa. Estuvo más cerca que cualquier otro estado de las concepciones modernas del bienestar social. Los trabajadores disfrutaban de beneficios por enfermedad, accidentes y maternidad, comedores y vestuarios y un plan nacional de pensiones antes de que esos se pensasen incluso en países más liberales. Las políticas internas de Bismarck, primer ministro de Prusia, jugaron con un papel importante en la creación de la cultura política autoritaria en el imperio. Menos preocupados por la política del poder después de la unificación continental en 1831, el gobierno semiparlamentario de Alemania llevó a cabo una revolución internamente moderada, económica y política, dirigida desde arriba, que la llevó con el tiempo a convertirse en la principal potencia industrial en la época. La política exterior de Bismarck después de 1871 fue conservadora y trató de mantener el equilibrio de poder en Europa. Bismarck consiguió cierto número de posesiones coloniales para Alemania durante la década de 1888 en África y el Pacífico, pero dudaba del valor real de un imperio colonial de ultramar. Él y la mayoría de sus contemporáneos eran de mentalidad conservadora y centraban su atención en la política exterior con los países vecinos de Alemania. La mayor parte del dinero fue a naciones en desarrollo como Rusia, que carecían del capital o de los conocimientos técnicos para industrializarse por sí mismas, y las colonias de Alemania se mantuvieron mal desarrolladas. Reich. A ver, Mau. Uno de los efectos de la política de unificación fue la de aumentar gradualmente la tendencia a eliminar el uso de las lenguas no alemanas en la vida pública.
con la intención de presionar a la población no alemana a abandonar su identidad nacional o salir del país, en la que se llamó germanización. Las políticas de germanización atacaron en particular a la importante minoría polaca, adquirida por Prusia en las participaciones de Polonia. Se aprobaron leyes que negaban a los polacos el derecho de construir viviendas en los territorios adquiridos en las participaciones de Polonia. Restringía el derecho de los hablar polaco en las reuniones públicas y en 1908 se aprobó una ley para permitir la expulsión de los polacos de sus casas. Sin embargo, los polacos fundaron una organización propia para defenderse de la comisión y los asentamientos alemanes. En la década de 1880, las autoridades alemanas organizaron la expulsión en masa de unos 24.000 polacos que no tenían la ciudadanía alemana a la Polonia rusa. Este acto fue duramente criticado por los partidos de izquierda y el mismo Bismarck. Era escéptico al respecto, pero estaba preocupado por los posibles elementos revolucionarios presentes en los polacos de Polonia-Rusia. Asociaciones polacas intentaron luchar por sus derechos, sin éxito, y aunque se eligieron diputados polacos para el Reichstag, representaron de manera proporcional a la minoría polaca, eran mucho más numerosos los representantes alemanes y la mayoría hostiles a su causa. El 9 de marzo de 1888, Guillermo I murió poco antes de su 91º cumpleaños, dejando a su hijo Federico III como nuevo emperador. Federico III era un liberal y un admirador de la Constitución británica, mientras que sus lazos con Gran Bretaña fueron reforzados aún más con su matrimonio con la princesa Victoria, hija mayor de la reina Victoria. Con su acceso al trono, muchos esperaban que el reinado de Federico III daría lugar a una liberación del Reich y a una mejor influencia del Parlamento sobre el proceso político. Sin embargo, en su ascensión al trono, Federico III había desarrollado un cáncer de laringe incurable, que le había sido diagnosticado el 12 de noviembre del año anterior. Federico falleció el día 99 de su gobierno, el 15 de junio de 1888. La muerte de Federico III llevó a la instauración de su hijo Guillermo II como emperador. Debido a la rápida sucesión de estos tres monarcas, 1888 se conoce como el año de los tres emperadores. Guiado por Bismarck, el imperio se convirtió en una potencia mundial de ser un grupo de 39 estados separados por largas guerras locales. El llamado Canciller de Hierro había logrado la lealtad de la mayoría de ellos. Una enorme expansión económica siguió esta unificación. Las dos fuentes de riqueza más importantes del imperio fueron el carbón y el acero, multiplicado por la producción de un más de 1000% de 30 años en el caso del acero, y de un 500% con el carbón. Alemania comenzó a exportar la maquinaria y productos químicos. La industria alemana era para 1914 la más pujante del mundo después de la norteamericana. El campo alemán estaba casi abandonado y sus trabajadores en la ciudad vivían en condiciones deplorables, explotados en jornadas de 12 a 14 horas, sin vacaciones ni descansos, lo que devino en una serie de protestas y levantamientos sofocados, violentamente casi todos. En 1912, el Partido Socialdemócrata de tendencia marxista adquiere fuerza mayoría. Para Guillermo II, el rol del ejército ante la creciente presencia marxista es un asunto prioritario. El estallamiento de la Primera Guerra Mundial en 1914 cambió todo el panorama. Al iniciarse la movilización de las Fuerzas Armadas rusas en apoyo de los serbios contra el Imperio Austrohúngaro, Alemania, aliada de este último, se vio obligada a declararle también la guerra a Rusia. En 1918 termina la hegemonía de Hohenzollern, con la derrota del Imperio Alemán y el inicio de la República de Weimar, tras las firmas del famoso Tratado de Versalles. Por años, bajo la República de Weimar, se intentó reinstaurar el imperio sin éxito alguno. Bajo el nazismo se prohibieron las manifestaciones promonárquicas tras el atentado del noble alemán Klaus von Stauffenberg contra Hitler. Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos grupos políticos surgieron intentando, sin lograrlo, la vuelta del imperio alemán y así terminó este imperio. El Imperio Alemán fue una forma de Estado que existió en Alemania desde su unificación y la proclamación de Guillermo I como emperador. Surgió como una de las economías industriales más poderosas de la Tierra y una gran potencia, hasta que se derrumbó después de una derrota militar en la Primera Guerra Mundial. Con esto concluye el Imperio Alemán. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Imperio Alemán.